Para nosotros es más que un honor, más que un placer darle la bienvenida a Luis Alberto Vélez. Buenas noches. Vélez, un placer que esté con nosotros. Por permitirme llegar al pueblo altagraciano, gracias a los televidentes por permanecer atentos a las declaraciones, a los aportes, a las sugerencias que como ciudadano uno pueda realizar. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que este conversatorio sea de provecho para los ciudadanos que están interesados en el tema del inquilinato en República Dominicana, que particularmente en nuestra provincia es un tema del día a día, por el flujo migratorio, por el hecho de que aquí tenemos una alta proporción de ciudadanos que habitan en calidad de inquilinos y que para nosotros era una demanda esencial el que se aprobara la normativa que regulara el inquilinato, toda vez que la anterior ley era una ley de 1950 y ya no funcionaba, no era idónea a las nuevas inversiones que se han realizado y a la demanda tanto de los propietarios como de los inquilinos. Vélez, conociéndote a ti, sabemos que ha modelado diferentes dotes, diferentes valores a esta sociedad higüeyana, a esta provincia, y sabemos que hay mucha gente por ahí que tendrá las mismas preguntas que yo, y quisiera escucharla antes de que entremos en el tema de lo que tiene que ver con el inquilinato, per se con lo que ha sido Luis Vélez, con lo que ha sido su accionar en la vida política. Nos gustaría escucharte decir qué experiencia tuviste en la política, qué sabor, qué experiencia te ha dejado la política. Yo puedo decir que la experiencia ha sido una experiencia buena, noble. Aprendí cosas que si no hubiese sido desde dentro, no lo hubiese aprendido. Como ciudadano yo siempre fui negacionista, yo no me vinculaba ni a partido ni tampoco a asunto político partidario. Fue a partir del 2000, aproximadamente 2015-2016, que me motivaron a incursionar como en con ese el PQD fue, ¿verdad? Al con una inicio, camisa amarilla, chacabana. Sí, esa fue mi primera candidatura a alcalde por Sí. el PQDC, pero esa candidatura que terminó siendo acogida por el PQDC, en principio nos dio la oportunidad de conocer a nivel nacional a muchos políticos. Yo tuve una reunión histórica para mí, promovida por don Eduardo Estrella, con el cual teníamos una vinculación afectiva, Dominicano por el Cambio, mía, que era el Movimiento de Integración Altagraciana, que fundamos un grupo de ciudadanos de aquí de Higüey. Me permitió conocer al hoy presidente Luis Abinader en el 2015, estando él fuera de la presidencia. Pero también conocí otros hombres nacionales. Al final no pudimos concretizar con ellos y pactamos un acuerdo con el PQDC, un acuerdo que ningún partido político acogió porque nuestra demanda era alta. ¿Qué exigíamos nosotros? Que se nos entregara el partido, fuera cual fuere, de la represa para acá, por el temor de que montara un proyecto político y que posteriormente nos dejaran en el aire, era algo que pudiera haber acontecido si no exigíamos eso. El PQDC nos abrió la puerta al proyecto MIA, que ha sido un proyecto fructífero, porque fíjense ustedes, de MIA sale Joaquín Ávila, regidor, Luis Vélez, regidor, Ángel de Rosario era de MIA y fue candidato en el PQDC en el 2016, Luis Vélez, candidato a alcalde. Luego en el 2020 obtenemos el beneficio, el agrado del pueblo de elegirme regidor, y vuelvo y pierdo en el 2024. Al final de esto, mi experiencia
yo no la cambiaría por nada. Aprendí, le serví al pueblo, hice lo que prometí, ir a trabajar por la ciudad. Por lo tanto, invito a los jóvenes, invito a las personas que tienen esa inquietud política a que incursionen. A mí me fue bien. Yo hoy ando en las calles de Higüey con la frente en alto, con un aprecio del pueblo que a veces hacen sonrojar a Luis Vélez, porque el pueblo entendió que lo que yo hice era lo que había prometido y que no tenía otra opción que no fuera cumplir la Higüey. El paso de Luis Vélez por la política fue algo agradable y provechoso. Tú sabes que yo pienso, Luis, que hay cosas que se dan y se dan por alguna razón. Mucha gente que quizás nunca te hubiera conocido y hubiera conocido tus dotes de pensar con una mentalidad colectiva, no lo habrían conocido, no habrían conocido a ese Luis si tú no hubieras estado en el Consejo de Regidores. Nosotros, la gente que piensa, recuerda a un Luis Vélez activo, a un Luis Vélez demandando, a un Luis Vélez que no era intransigente, pero que había que decirle las cosas y había que hablarle las cosas al pueblo, y esas cosas, en mi opinión, son plausibles, son dignas de reconocimiento y de aplauso. Si te hubiese quedado rezagado y no aspira y no te metes en la política, la mayoría de la gente hoy higüeyano no supiera quién es Luis Vélez. Ciertamente. Simplemente te iban a confundir como un político, uno más que quiere llegar para hacer lo que hacen todos los demás. Sin embargo, la imagen que hay contigo al respecto es muy limpia, no obstante de que en las pasadas elecciones tú sabes cómo se movieron los recursos, tú sabes el hombre que tiene un carácter limpio y una conducta intachable, que no quiere comprometer con nada, queda en los pies atrapado muchas veces de esa carrera por los posicionamientos, por las imposiciones de los recursos, el derroche y esas cosas. Fíjate que nosotros, el proyecto PQDC, Luis Vélez, la gente que ha apoyado a Luis Vélez, carecemos de los recursos económicos, por lo cual nos sustentamos en la valoración de ese ciudadano que no necesita una fundita, que no necesita 500 pesos, que no necesita ser llevado. Y eso nos pone en desventaja. Sí. Porque ¿qué promovíamos nosotros? Transparencia, sí. Inversión clara en los barrios de Higüey. Por lo cual, cuando se va a un proceso apelando a la ética, a la moral, a la conciencia, se está cuesta arriba. Usted va difícil. Y mientras más recursos, más. No, es difícil. Yo he escuchado, después que yo salí de la regiduría, yo me he reunido con candidatos que no tuvieron causa gananciosa y candidatos que sí lograron permanecer o tener la posición de regidor. Y se hablan de sumas extravagantes. Yo le digo a los amigos, oiga, yo no puedo comprar un puesto público y luego servirle al pueblo. Tenemos que estar claros en eso. Sí. Si usted me contrata como regidor, yo le voy a servir. Ahora, si yo compro el cargo, ¿cómo le puedo servir si yo lo que tengo es mucha deuda? Yo recuerdo, Luis, en unas elecciones que hubo en el año 95 en Sichoprola. Y desde ahí se aplicaba la práctica que se aplica en toda la política dominicana: compra de votos, compra de choferes, compra de figuras dentro de la institución para ponerla en la plancha tuya, para atraer a los votos. El mismo cuadro dominicano. Y un hermano mío que se llama Daniel Castillo, que es pastor, nosotros, yo, el peón, yo y otros, le metimos en la cabeza que aspirara porque queríamos que alguien con el carácter y la honestidad de él nos representara. Y yo recuerdo que alguien, uno de los dueños, se le acercó. En ese tiempo, año 95, aquí hay 60,000 pesos para gastarlo y 60,000 pesos para cuando se acaben eso, para los últimos días, para que compremos a quien tengamos que comprar. Yo recuerdo que el hermano mío lo miró y le dijo, mire, yo no compro conciencia de hombre. ¿Y qué pasó? No, que el que compra conciencia de hombre tiene que venderla para pagar. Y la conciencia de los hombres no me pertenece a mí, le pertenece a Dios.
Y tú sabes qué pasó, que el día de las elecciones, cuando se movió como quiera, gente tratando de ganar, aunque el candidato era Daniel, decimos yo, el peón y yo, como a las 10 de la mañana, pero ¿y dónde está Daniel? ¿Y dónde está el candidato? Estamos metidos en estas elecciones, en esta pugna, Daniel no está aquí. Cuando identificamos a Daniel, Daniel estaba orando en la iglesia en la iglesia del pastor Torre Fuerte, de Agustín Delgado. Ahí tuvimos que oír a Daniel, no, es que yo no voy para ir a hacerme rico, yo voy para ir a servirle, si quieren que me pongan, si no que me... Por eso yo he siempre dicho, yo no levanto el látigo en contra del ciudadano que vende el voto. A mí me preocupa más el ciudadano que con un alto nivel de preparación académica, con un alto nivel de económico, decide no participar en los procesos electorales, dando la oportunidad a que acontezca. Recuerden que en el último proceso, un 40 y tanto % de la población altagraciana decidió no participar. Si el ciudadano sigue absteniéndose de votar, habrá problemas. Pues entonces al final no puede quejarse de que nos gobiernen quienes lleguen a o de que venga un problema, un conflicto social, porque hay un tema con la abstención creciendo cada día que vamos a parar en una mala posición. Luis, para que vayamos rapidito, ¿qué agenda puede el pueblo, el municipio de Higüey esperar de Luis Vélez en lo sucesivo, en el 2028, más allá del 2028? ¿Qué piensa Luis Vélez? ¿Piensa colgar los guantes? ¿Piensa quedarse tranquilo? ¿Piensa presentarse a las urnas? ¿Qué piensa realmente? Mire, en las aspiraciones yo he dicho que la estamos dejando a futuro. Cuando usted es miembro de un partido político, usted no puede cerrar definitivamente la posibilidad de participar. Yo voy a estar activo en el 2028, sea o no sea candidato, porque ya yo fui candidato en 3 procesos electorales consecutivos. He acumulado experiencia que en la mejor de las posibilidades pondré a disposición de quienes quieran aspirar, para que no cometan los errores que en estos 3 procesos de aprendizaje pude yo haber cometido. ¿Y qué partido pertenece ahora, Luis? No, yo sigo siendo el presidente municipal del PQDC. Okay. Es decir, nosotros cuando decidimos incursionar en la política, recibimos el apoyo del PQDC, seguimos en el PQDC, yo soy el presidente municipal y soy miembro del comité central del partido y me siento en familia, porque el partido en este municipio no es un partido, es una familia. Somos un grupo de hombres y mujeres de iglesia, gente con visión diferente, porque te voy a decir una cosa, ser del equipo de Luis Vélez no es cosa fácil. Ay, recuerden que aquí hubieron ciudadanos que me retiraron el apoyo cuando decían, pero es que Luis lo que tiene que hacer lo que están haciendo los otros. Si los otros están robando, no, que no robe. Yo le dije, no, así no, hijo, que eso no es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y se quedó el equipo intacto, por lo tal, 2028, Luis Vélez vuelve para la calle. Ahora, no con esto quiero decir que seré candidato. Tienen que darse condiciones y que el partido o la alianza, cuando se construya, lo demande. De lo contrario, ya yo no siento ese primer amor del 2016. No, porque hay que reconocer que las aguas llegaron a su casa. No, yo he recibido demasiados golpes y los golpes me han enseñado. Pero sí, reitero, en política, el 2028 estaremos activos de una u otra forma. Hay gente que ya se me han acercado y me han dicho, Vélez, el partido va a presentar alguna propuesta, yo quiero sumarme. Le hemos abierto la puerta para que todo el que quiera venga. Ahora, que entiendan que Luis Vélez ya es una reserva. Me alegra mucho el hecho de que no declines y que estés dispuesto a servir, porque yo creo, Luis, que todavía tú tienes mucho que darle a este pueblo y tienes mucho que modelarle. Y para modelar y que eso influya en las sociedades, en los tentáculos de la sociedad, cualesquiera que sean, se necesita ocupar lugares cimeros. A veces tú dices, bueno, no es lo mismo modelarle a un vecino que modelarle a la provincia. Claro. Es diferente. Pero ya entrando en el tema en cuestión sobre el tema del inquilinato,
quisiera preguntarte cuáles eran las principales debilidades o vacíos en la normativa del código anterior. Mira, una de las grandes debilidades que presentaba la ley anterior era los plazos. Una demanda en desalojo por falta de pago o por el término del contrato era una odisea, era un hecho de iniciar hoy y no saber cuándo iba a terminar el proceso. Ese era un asunto que todo propietario o inquilino se negaba a ir a justicia por entender que eso no tenía al final ninguna solución. Por lo cual nosotros hemos dicho, y recuerden, ya yo tengo 27 años en la administración de bienes inmuebles como abogado. Entonces, una de las cosas que observábamos era esa debilidad, de que los procesos eran muy lentos, los procesos judiciales en el asunto del inquilino. Se producía como un entaponamiento, ¿verdad? Al final usted, aún logrando obtener causa gananciosa en un tribunal, eso no le garantizaba que iba a poder cobrar, por lo cual nosotros decíamos, eso hay que corregirlo, eso hay que buscar opciones donde se le dé celeridad a los procesos y que se le reconozca el derecho a quien lo tenga. Yo soy actualmente, ya de salida, el presidente de la Asociación de Propietarios y Administradores de todo lo que se alquila en la provincia de la Altagracia. Como representante de los propietarios, escucho, veo, aquí hemos tenido muerte de propietarios, muerte de inquilinos, agresión física y verbal a diaria en esta provincia. Entonces, con una normativa que no garantizaba ni los deberes ni los derechos de los propietarios ni de los inquilinos, no había forma de interactuar. Nadie invierte donde no se le garantiza el derecho a recuperar su inversión. ¿Cuáles son los principales cambios que trae esta ley? Bueno, a partir de la promulgación de la nueva ley, que solo estamos en espera de la publicación en Gaceta Oficial para que entre ya en vigencia. Creándole el reglamento, ¿no? No, porque la ley inmediatamente va a entrar en vigencia. Esta ley establece en su articulado que una vez promulgada y publicada entrará en vigencia de una vez. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, una de las ventajas, la Cámara de Senadores estableció, aunque los diputados habían aprobado 3 depósitos, la Cámara de Senadores entendió que eran muchos y por lo tanto lo redujo a 2 depósitos, cortando el tema de 2 depósitos y 1 extra, que el extra nunca se aplicó porque tenemos que estar claros, los depósitos son la garantía que tiene el inquilino para que al momento del propietario recibir el inmueble, lo reciba como se le entregó al inquilino. Si lo entregó en buenas condiciones, pues simplemente se le devuelve. Anteriormente el depósito, decía la ley, que tenía que ser llevado al Banco Agrícola. Ahora se ha abierto una segunda opción, que es el Banco de Reserva, en el cual debe de depositarse los recursos que se entregaron como depósito más el contrato de alquiler. Una forma de salvaguardar esos recursos. Otra ventaja, el contrato de alquiler. O sea, ahora el depósito no se le entrega al dueño. Se le entrega al dueño, pero el dueño debe depositarlo, podrá, y ese es el término que la ley utiliza, podrá el propietario depositarlo en los bancos. Y ese podrá ha generado una cierta discusiones jurídicas porque el legislador dejó abierta la posibilidad de que no le obliga. No me obliga a llevarlo, pero sí establece, podrá depositarlo en el Banco Agrícola o en el Banco de Reserva con copia del contrato de alquiler. La institución bancaria deberá notificar, oiga cómo es el asunto ahora el banco debe notificar a Invivienda sobre la existencia de ese contrato como un mecanismo del gobierno, del Estado, empezar a conocer en qué calidad usted vive en el inmueble que habita. El contrato de alquiler
que era otro problema. Ahora deben de pagarlo 50% el propietario y el 50% el inquilino, que antes lo pagaba el inquilino. El corredor, que es un problema aquí en la Altagracia, debe de pagarlo quien lo contrate. Si usted no tiene tiempo para buscar dónde vivir y se ve obligado a ir ante un buscador de vivienda, pues usted, ojo señores, que me acaba de acontecer un hecho hace unos días indelicado, por decirlo menos. La persona buscó a quien le buscó el apartamento, pero no sabía que tenía que entregarle a esa persona medio depósito. Que le siguen aplicando el término depósito que no debería de utilizarse. Al final la persona tuvo que pagar ese medio depósito al corredor. Pero es que si usted no tiene tiempo y alguien sale a buscarle, es justo que pague. Sí, nadie trabaja gratis. Nadie. El tema de los aumentos de precios de la renta es distinto ahora a anteriormente. No, sigue siendo. Recuerden que vivimos en una sociedad capitalista donde impera la oferta y la demanda, y lamentablemente debo de decirle que el Estado Dominicano, a pesar de que la Constitución consagra el derecho del ciudadano a tener una vivienda digna, no ha podido llenar esa expectativa. Las inversiones son privadas, por lo cual, lamentablemente, el Estado no puede hacer más que establecer. ¿Qué establece? El precio de la vivienda lo determinan las partes. Como propietario, yo digo que eso cuesta 15,000 pesos. ¿Usted acepta o no? Es su derecho. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué hablo de la oferta y la demanda? En esta provincia no tenemos habitaciones suficientes para albergar los miles y miles de ciudadanos de otras provincias que han venido aquí. Y yo puedo, como administrador, decirle lo siguiente. El propietario establece el precio y me lo informa. Mire, yo quiero por eso 5 pesos. Yo considero que está elevado, pero tengo que sacarlo con ese precio al mercado. ¿Qué acontece? A la media hora está alquilado. Y yo le he dicho a algunos inquilinos, señores, por Dios, ustedes no me ayudan, porque ustedes no se ha dicho el precio cuando ya están diciendo, sí, yo no, a mí no me... y lo aceptan. Entonces, en esa oferta y demanda, la demanda está muy por encima de la capacidad que tenemos los propietarios y el Estado, que ha sido una falta permanente. El precio lo establecen las partes, pero esa parte se reduce a aceptar o no aceptar el precio del propietario. ¿Cómo se equilibran los derechos entre inquilinos y propietarios? Bajo el contrato de alquiler. En el contrato de alquiler usted va a establecer las normas de convivencia. Hay propietarios, y así lo establece la nueva normativa, que pretenden, y que me perdonen los propietarios, que pretenden ceder el inmueble en el alquiler, pero no permitir el usufructo, el goce por las intervenciones continuas. No, una persona que alquiló, usted tiene que entender que ya ese inmueble pasó a manos de esa persona y que por lo tanto, aunque usted haga cumplir su contrato, el uso, el goce y disfrute le pertenece a quien alquiló el inmueble. ¿Contempla algunos derechos esta nueva ley para personas vulnerables, como es el hecho de personas mayores, madres solteras, envejecientes? ¿Eso se contempla? Lo que se estaba dando era una mala práctica, más bien no por norma, por ley, sino por costumbre, y era una cierta discriminación. Hay propietarios que querían poner un letrero, por decir algo, no le alquilamos a chino. Eso la ley actual lo entiende como discriminación, sí. Y no es posible, por lo menos no es posible la publicidad discriminatoria. Entonces, si usted establece que no le va a alquilar a madre soltera con hijos,
a nacionales X o al que tenga tal condición, la ley en ese artículo que establece la no discriminación le pone ciertos parámetros, ciertos obstáculos para que eso no se siga propagando, porque ya se había hecho costumbre de decir, yo no le alquilo a nadie que tenga hijos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces con los muchachos... O que tenga perro, o que tenga perro. Bueno, lo de los animales lo van estableciendo por asunto de incomodidad al vecino. Al vecino del lado. Sí. Es más bien en ese sentido. Sí. Pero son limitaciones que la ley establece que son discriminaciones y que deben de ser superadas. ¿Qué diferencia hay en materia de el propietario recuperar su inmueble del inquilino en relación con la vieja ley y la nueva ley? ¿Cómo recupera el inquilino, el método para recuperar el propietario el mueble del inquilino que no cumple ahora? Mira, seguimos en los tribunales. El juzgado de paz es el tribunal competente para conocer demandas por falta de pago. En el caso de la vivienda es el juzgado de paz. No se ha aprobado de que nadie pueda sacar a un inquilino por los cabellos. No, se tiene que agotar el procedimiento. Y uno de los artículos que más llamó la atención, que hubo que quitarlo, porque hubo una rebelión entre los propietarios y algunos empresarios que dicen que no pueden seguir invirtiendo en inmuebles de alquiler, era un artículo que establecía de 3 a 5 años de prisión para el propietario que sin cumplir el debido proceso desalojara a un inquilino. Eso hubo que quitarlo. Claro, no se quitó del todo porque se disfrazó. Simplemente se estableció que para usted, una vez obtenida causa gananciosa en el juzgado de paz, deberá de agotar, solicitar la fuerza pública para que ese inquilino sea sacado del inmueble. Lo que sucederá a partir de ahora es, se quitó también una etapa de conciliación por considerarla innecesaria, porque si el propietario y el inquilino no se han podido poner de acuerdo y van a un tribunal, no es para que un juez pase 3 meses queriendo ponerlo de acuerdo. Incluso eso se prestaría a un tipo de situaciones de irregularidad. Eso se quitó y se va a demandar. Hay que ir a los tribunales a demandar, con la garantía de que una vez que usted obtenga causa gananciosa en el juzgado de paz, si es vivienda, y en primera instancia si es local comercial o local para organizaciones sin fines de lucro, que se estableció esa modalidad, entonces agotado el proceso, contratado los abogados para que lo representen, usted logrará que se le entregue su inmueble. ¿Qué van a tener que hacer los propietarios? Una vez que obtengan esas sentencias, hacer que se cumplan y que esos alquileres atrasados, el juez deba dictar sentencia para ser cobrado. ¿Tú piensas, Luis, que podría incentivar la inversión en el área, esta nueva ley? Claro que sí. Si está más limpia, más fácil de... Es que con la antigua, que eran decretos, sentencias del Tribunal Constitucional, eran una amalgama de leyes, de normativa, que no era que todas estaban recogidas, sino que había que consultar una por aquí, una por allá. Yo creo que ahora, una vez esta ley entre en vigencia, entonces ya usted sabe a lo que va. Y si se aplican en los tribunales el debido proceso, pues el ciudadano que tenga la capacidad económica se verá motivado a invertir, y necesitamos inversión en inmuebles de alquiler, por lo que dije anteriormente. Tenemos una demanda súper alta y no tenemos, porque hay ciudadanos que me han dicho, y te voy a hacer esta historia, Joel. Un coronel de aquí de Higüey me dijo, mire Vélez, yo no invierto un peso en inmuebles de alquiler, y me narró por qué, la amargura que él pasó. Pero en estos días, una de mis hermanas gastó 250,000 pesos en procedimiento y pago de abogado para sacar a un inquilino que se adueñó del inmueble.
Si te dan garantía de que eso no va a suceder, pues ciertamente va a ganar el inquilino porque tendrá acceso a vivienda y ganarán los propietarios porque se le garantizará el derecho de propiedad, pero recuperar su inversión también. O sea, un inquilino que entró en 3 meses de atraso en el pago y el propietario determina recuperar su inmueble, ¿qué le espera? ¿Qué proceso tiene que recorrer? ¿Y cuánto dura? Deberá acudir ante el tribunal, ante el juzgado de paz, instrumentando la demanda en desalojo por falta de pago. ¿Y cuánto dura? En los procesos actuales, nosotros entendemos que no debe durar más de un mes la sentencia del tribunal. Y a partir de la sentencia, ¿cuánto su ejecución? Bueno, entonces recuerden que las partes tendrán la posibilidad de apelar ante el tribunal de primera instancia, no ante la corte, que era un tema que discutimos. ¿Que podría durar qué tiempo? Que podría durar entonces un mes más dentro de, y con eso se concluye, salvo que las partes sean tan radicales, que haya que solicitar la fuerza pública. No, que haya que ir al Tribunal Máximo de Casación para eso, que es difícil que eso acontezca. Nosotros esperamos que en un término de 60 días se tenga todo resuelto y que el inquilino en falta, si es que lo tuviera, o el propietario, porque recuerden que lo que va viene, tanto el propietario puede ser demandado. Sí. Entiendan esto los propietarios. ¿En qué circunstancias puede ser demandado En la violación del contrato. Si usted no, aquí hay propietarios que van y le cortan la luz, el agua, le cierran el drenaje de las aguas negras. Entonces esas son faltas. Como una extorsión. Esas son faltas. Y eso puede conllevar una demanda ante un tribunal. Por lo cual debe de haber un equilibrio para que las partes entiendan que ambos pueden terminar en los tribunales con embargos retentivos como lo establece la nueva normativa. Es decir, que a partir de ahora nosotros lo que hacemos un llamado, señores, gracias a Dios, y esto lo voy a decir como lo siento, gracias a Dios, el mayor número de inquilinos son buenos, cumplen con lo acordado, pagan a tiempo, gracias a Dios. La minoría, sin embargo, sigue insistiendo en hacer daño cuando no paga, cuando destruye el inmueble y cuando llega el término del contrato o no puede pagar, pero tampoco quiere entregar el inmueble. Eso simplemente le hace daño a los buenos ciudadanos que vienen a nuestra provincia. Tengo un caso de esta tarde que la señora entregó el inmueble, pero lo dejó cerrado y se llevó la llave. Ahora esa propietaria tendrá que acudir ante el juzgado de paz a solicitar apertura de candado, que conlleva gastos y que conlleva molestia. ¿Qué puede resultar con esa propietaria? Que ante esa situación decida no alquilar el inmueble, perjudicando a esos hombres y esas mujeres que vinieron a nuestra provincia y que ahora no encuentran dónde vivir. En el cumplimiento de esa nueva ley, ¿qué rol jugaría el ayuntamiento? El ayuntamiento los contratos de alquiler, dice la ley, que deben de ser registrados. ¿Qué va a conllevar eso? Un ingreso adicional para las arcas municipales. Eso no estaba previsto. Entonces, se estableció que deben de ser registrados. Así como usted lo notariza, debe de registrarlo para hacerlo valer ante terceros, porque la ley establece que ahora usted puede solicitar garante. De hecho, nosotros, los propietarios y administradores de la provincia de la Altagracia, afiliados a Pacasala, estamos solicitándole que soliciten garante como una garantía de que ante cualquier situación esa tercera persona va a intervenir. Pero para que eso sea así, usted tiene que registrar su contrato en el ayuntamiento. Esperamos que los pagos sean mínimos, pero se crea una nueva base de ingresos para apoyar los ayuntamientos a nivel nacional.
Vélez, cada nueva ley que se aprueba recibe críticas negativas y otra parte que apoyan. Siempre hay juristas, expertos en los temas a nivel nacional, en la opinión pública. ¿Qué crítica ha generado esta ley y cuál es su opinión sobre las críticas? Mira, como bien usted dice, toda nueva norma va a encontrar obstáculos, Sí. va a críticas. Ya de hecho nosotros sabemos que hay juristas que pretenden impugnar, atacar algunos artículos porque entienden que violan derechos, y eso es normal, eso no tiene nada de criticable. Ahora, entre no tener nada, entre carecer de una norma que regulara esta tan importante etapa de la economía, pues bueno, tenemos una que no es la mejor, y debo de aquí hacer un paréntesis y agradecer enormemente el apoyo que nos brindaron los legisladores altagracianos. Nosotros como asociación participamos en la vista pública, propusimos cambios que fueron acogidos gracias a la colaboración de Onabel Aristi, que estuvo con nosotros en todo momento, Jorge Tavares y Ángel de Rosario. Fueron 3 legisladores que en ningún momento no abandonaron. Mira, cambiaron tal cosa, pusieron tal cosa. Es decir, informándole a ustedes informándonos y dándonos seguimiento, por lo cual sí puede tener debilidades y sí es posible que haya afectado. Ustedes, perdón, Luis, ustedes hicieron recomendaciones a través de esos legisladores. Claro que sí. Nosotros depositamos nuestras recomendaciones a través de ellos y en presencia. Nosotros, Pablo Merino estuvo con nosotros allá y hizo una magistral exponencia con respecto a las cosas que podrían afectar el buen desenvolvimiento de esta herramienta y fueron acogidas. Es decir, nosotros nos sentimos parte de esta ley por primera vez en las discusiones de este proyecto, porque recuerden que este proyecto perimió en la Cámara Legislativa en múltiples ocasiones y eso era un clamor popular de que sacaran el proyecto. Por el contenido del impacto político que pudiera causar, negativo o positivo. Sí, porque nadie quiere de asumir en cierta manera responsabilidades, pero igual lo hicieron la Cámara de Senadores. Vi que el senador Rafael Barón Cholitín, cuando llegó la normativa a la Cámara, hizo sugerencias que fueron valoradas. Ahí en esta nueva normativa se establece la posibilidad del arbitraje. Si usted y yo acordamos que el árbitro va a ser Juan Pérez, pues eso es ley para nosotros dos. Se van a crear salas de arbitraje para buscar la manera de sacar de los tribunales el problema y eso tiene carácter legal, adquiere carácter jurídico. Claro que sí, porque acuérdense que el arbitraje comercial... Pero eso se hará frente a un notario público. Lo que pasa es que hay una ley que regula el arbitraje comercial en República Dominicana. Son salas establecidas por ley, son asuntos legales y las decisiones de la sala de arbitraje tienen carácter de ley y no pueden ser apeladas ante un tribunal ordinario. ¿Y quiénes pueden componer esas salas? Mira, hace muchos años, hace 20 años, porque yo creo que Luis Vélez ha rendido más que el arroz aquí en Higuerote. Nosotros nos reuníamos en la oficina de Pilier, con hoy un extinto abogado. El doctor Pilier. Sí. Sí, él y un amigo. ¿Pilier murió? No, un amigo de allá de Nazaret, catedrático de UCADE, Guerrero, de apellido Guerrero. Nos reuníamos porque estábamos analizando proponer en la Cámara de Comercio la apertura de una sala de arbitraje. Hicimos las investigaciones y es posible. Lo que ahora la ley, al hacer mención, viene a fortalecer esa posibilidad de que a través de la ley que regula la sala de arbitraje se establezcan y que estos problemas que puedan originarse en el contrato de alquiler no haya que ir a la justicia ordinaria, sino ante una sala de arbitraje que ¿Pero quiénes habrán de componer la sala? Eso lo determinan la conformación. ¿Del una contrato? vez que no,
Eso está previamente establecido. No puede el contrato decir que Juan y Pedro van a ser los árbitros, los árbitros. Tiene que establecerlo la sala como tal. La sala tendrá varios incumbentes que podrían, en un caso específico, ser convocados para conocer de esa situación jurídica que no necesariamente van a ser permanentes, para conocer todos los casos. Es un tema que aparece en la ley y que tendremos que ir analizando y dándole seguimiento. En Santo Domingo existe la sala de arbitraje para asuntos comerciales y debo de decirle que hay muchísimos empresarios de alta jerarquía que sus diferencias no las llevan ante un tribunal ordinario por la complejidad, por la lentitud, sino que optan por ir a una sala de arbitraje que ellos aprueban, por supuesto, porque usted puede, a lo mismo que se puede recusar un juez, usted podría decir, no me conviene que el árbitro sea Luis Vélez, porque él es parte interesada del proceso. Ante esta nueva ley, esta nueva vivencia dominicana en esta actividad económica de los alquileres, ¿qué consejo le daría Luis tanto a propietarios como a inquilinos? A los propietarios que aún no lo hacen, que traten de redactar sus contratos. Yo siempre le he dicho a los propietarios, recuerden ustedes que la materia prima esencial para el desarrollo del propietario, ¿quién es? Es el inquilino. Un propietario con inquilino malo no va a salir a camino nunca. O sin inquilino. O sin inquilino peor. Entonces, la materia prima de nosotros son esos buenos ciudadanos cumplidores de sus deberes. Por lo tanto, debemos de considerarlo. En una redacción de un contrato que debe de existir, porque ya eso de que lo acordamos de palabra debe de irse dejándose fuera, pues entonces se establecen, hagan su contrato. El inquilino, el término del contrato, el artículo 19, el artículo 10 establece que una de las causas de la terminación del contrato es la falta de pago. El contrato se termina, no importa que esté a 6 meses, si usted deja de pagar, según dice la ley. Sí. Si usted le alquilaron por un año y ¿A los cuántos pagos? ¿Al primer pago y el del derecho? No necesariamente al primero, porque aunque el depósito no es para pago de meses al... Si no, ya aplicamos ahorita que era para reparación. Sin embargo, los ciudadanos siguen aferrándose al decir, yo tengo 2 depósitos. Sí. Obviando, o me lo devuelve. Pero hay propietarios, Joel, que tienen entonces otra temática. Pero viva su depósito, que yo no devuelvo dinero. Sí, es que es lo que más se ha usado siempre. Pero el tema es, si el inquilino puede demostrar que el inmueble está intacto, más o menos como lo recibió, ¿no debería el propietario de devolverle el dinero de depósito? Claro que sí, obligatoriamente. Nosotros aupamos, motivamos a los propietarios, y cuando digo que debemos de considerar a los buenos inquilinos, me refiero a eso. Si el inmueble usted lo está recibiendo en óptimas condiciones, tal cual usted lo recibió, ese dinero no es de usted. Entonces debería alguien que va a alquilar un inmueble hacer un video previamente, y el inquilino y el propietario también, para conservar las imágenes de una cosa y poderla comparar. Por lo menos debe de hacer el levantamiento. Yo sé que cuando usted quiere mudarse del lugar donde habita, usted accede a cualquier cosa que la presión de usted tener que salir lo obliga. Ahora, lo recomendable es... Eso era como antes, que comprábamos un carro porque estábamos a pie, un motor, pero no hacíamos la transferencia. No, si yo lo compré a Sutaneo, yo lo conozco. Y tú no sabías si tenía matrícula y tal. Legal, y mucho tiempo después, entonces, ante cualquier eventual accidente, estaban demandando, era al propietario de la matrícula de un vehículo que él había vendido hacía 20 años. 20 años, sí. Entonces, nosotros entendemos que ese tipo de anomalía hay que corregirla, que eso hay que salir, que nosotros, propietarios,
tenemos que entender, el depósito no es de usted. Si el inmueble está en la condición que usted lo entregó, lo correcto es que usted, en mi caso personal, yo le devuelvo el depósito a quien habita en los inmuebles que yo administro. Con responsabilidad. No, sí. Ahora, si usted lo recibió de una manera y lo destruyó, ¿qué usted puede alegar? Que usted va a gastar 4 veces lo del depósito. Oye, ¿qué puede alegar? No, Sí. que me devuelva. ¿Pero qué le devuelvo, hijo? Si ahora usted me ha creado un problema mayor que lo que yo voy a resolver con eso. Entonces, en ese sentido, si la idea es quedarse con ese dinero es ajeno y debemos respetarlo. Ahora, el inmueble, el inquilino, el buen inquilino trata de no destruir. Bien. Vélez, ahí tiene 8 medios tradicionales, varios medios digitales para que exprese y se despida. Mira, Joel, quiero darte la gracia por abordar este tema. De este tema de inclinato debemos de aprender todos, porque es un tema del diario vivir. Y me siento sumamente satisfecho de que a pesar de que hay una serie de temas sociales pendientes, usted se haya enfocado en el tema del inquilinato, porque yo estoy seguro que propietarios y administradores, inquilinos, vista este conversatorio, van a estar pendientes de lo que acontece. Cuando se aprueba una nueva ley, todos debemos de aprender, y mi invitación es, nosotros nos reunimos como asociación, usted no tiene que estar afiliado, usted puede ir a nuestras reuniones donde estamos dando talleres de la nueva ley a los propietarios, e incluso hay inquilinos que nos han solicitado que le expliquemos algunas cosas y de mil amores lo estamos haciendo, porque entendemos que la paz social es lo que debe reinar en toda sociedad y este instrumento es un instrumento para corregir cualquier anomalía que hubiese antes de la aprobación. Así que mil gracias y espero que la población haya aprovechado este espacio y el conversatorio que usted me ha permitido llevar. Y yo te pediría en presencia de tanta gente que si abriéramos los teléfonos te iba a llamar y te iba a pedir que no cuelgue los guantes, que la gente va creando conciencia y que las semillas que se siembran hoy no se cosechan en un mes, no se cosechan en una semana, a veces se cosechan al año. Entonces hay semillas que le da más brega. Por ejemplo, tú siembras una mata de coco, creo que a los 7 años. Todavía no he visto uno. es que llega a tener agua y a tener coco y a producir frutos. De manera que yo creo que usted es uno de los activos más respetables en el argot de la política altagraciana y ojalá no deje morir esa pasión, ojalá se mantenga siempre. Sabemos que eres un trabajador duro, incansable, tenaz, crítico por demás, y esas son las cosas que construyen y hacen fuertes sociedades. Para nosotros, Luis, ha sido más que un placer que haya estado con nosotros. Nosotros les damos las gracias siempre porque usted siempre está ahí, nos permite pues entrar en los lugares más recónditos de su casa para llegar siempre con los temas de mayor interés, los temas que importan para una sociedad tan pujante, tan desafiante como es la sociedad higüeyana, la sociedad altagraciana. Como siempre les decimos, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón porque de él mana la vida. Bye bye, buenas noches, nos vemos mañana.